Pido la bendición de Dios para todos los que puedan escuchar y analizar este tema que estamos grabando. También le pido a Dios que me ayude al presentar las cosas que vamos a decir para que esté de acuerdo con la voluntad de Dios y útil para predicar el Evangelio. Estamos estudiando Apocalipsis capítulo 14. Hemos estado dedicando algunos temas para hablar de los versículos 6 y 7. Ahora vamos a poner nuestra atención en el versículo 7, en la parte final del versículo 7. Eh, por lo tanto, voy a leer nuevamente este versículo 7 y vamos a poner la atención a analizar la parte final. Dice Apocalipsis 14:7, decía a gran voz, reverenciad a Dios y dadle honra, porque ha llegado la hora de su juicio, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este ángel que está predicando el Evangelio llama la atención de los oyentes, de todos los que escuchen este mensaje, para adorar al que hizo el cielo, la tierra, el agua, o sea, llama la atención para adorar al Creador. En Apocalipsis capítulo 10, donde ya hemos presentado lo que este capítulo está hablando, vamos a fijarnos también que el ángel que tiene su pie en el agua y en la tierra, que es una representación, o en esa visión ese ángel representa al mismo Cristo, él jura y en su juramento está escrito, Apocalipsis 10, versículo 6, dice, y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto hay en él, la tierra y cuanto hay en ella, y el mar y, eh, repito aquí, y el mar y cuanto hay en él. Allí el juramento dice que ya no habrá más tiempo, eso ya lo analizamos anteriormente, pero llamamos la atención que tanto aquí en Apocalipsis 10 como en Apocalipsis 14:7, donde se dice que el juicio de Dios ha llegado, llaman la atención de los que escuchan al Creador, al que hizo todas las cosas. En la Biblia se señala que cuando Dios creó el mundo, cuando aún no había pecado, Dios le dio al ser humano, inmediatamente terminada la creación, Dios le dio al ser humano el sábado como un día especial, el séptimo día como un día especial en que el ser humano debía adorar al Creador, debía adorar a Dios porque Dios es el Creador. De esta manera, antes que hubiera cualquier persona de la humanidad, aparte de Adán y Eva, antes que hubiera cualquier ser humano, antes que Adán y Eva tuvieran descendencia, ya Dios estaba poniendo la observancia del sábado para que así sucediera
con todos los seres humanos que en la tierra vivieran. Cada ser humano debía adorar en el sábado y reconocer a Dios como creador. En el tiempo actual en que vivimos y desde hace bastante tiempo, desde que el ser humano entró en pecado, entró en una batalla y en una lucha contra Dios. Pero hoy en día el ser humano, muchos millones de seres humanos, creen en la evolución, creen que el mundo se realizó mediante un proceso educativo. No creen que Dios haya creado al mundo, ni tampoco que Dios haya creado al ser humano. Cuando Jesús estuvo en la tierra, Jesús dijo que el sábado, eso está escrito en el libro de Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28, Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, por causa del hombre, para bendición del hombre, no el hombre para el sábado. Y la Biblia señala que Jesús, el Hijo del Hombre, es Señor del sábado. Ninguna persona que guarda el sábado como el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que señala adorar al Creador, ningún adorador del sábado puede creer en la evolución, porque está diciendo que el creador de todo es Dios. Pero cuando una persona quita de la ley de Dios la observancia del sábado y observa cualquier otro día que quiera observar, esa persona puede ser alguien que se confunda y crea en la evolución. Cuando la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado y lo que la palabra de Dios dice con respecto al sábado, ellos, de acuerdo con el poder que dice que tienen, de acuerdo con la autoridad que dice que tienen, pusieron esa autoridad del sábado y se lo dieron al domingo. Y por lo tanto, ponen el domingo como día de creación. Pero como que el domingo no conmemora la creación de Dios, cualquier persona que guarde el domingo puede ser un evolucionista, aunque diga que crea en Dios, porque puede pensar que Dios creó la tierra, creó este mundo, como grupos que hay que dicen que son pueblos de Dios, que señalan que Dios creó este mundo y cuando al principio creó, cada día significaba un periodo de 7.000 años. O sea, que Dios hizo la creación como eh, como periodos evolutivos. Pero aquí, cuando se habla de la hora del juicio, se está llamando a dar la atención, la potestad al Creador. Está hablando del sábado. Yo he leído Apocalipsis 10 y Apocalipsis 14:7 y he leído como dice el mensaje que el ángel está dando: adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esta declaración vamos a leerla nosotros en la Biblia y vamos a ver en Apocalipsis
capítulo 2, lo que allí dice. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Así quedaron acabados los cielos, la tierra y todas sus criaturas. Y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo y reposó en el séptimo día de todo lo que había hecho en la creación. Y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. En el libro de Éxodos, capítulo 20, vamos a leer el versículo 11, que es el versículo final, donde se habla de la adoración de Dios en el sábado. La razón que se da de por qué se debe adorar a Dios en el sábado es esta declaración, porque en 6 días Jehová, el Eterno, hizo el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que contiene, y reposó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo el sábado y lo declaró santo. Aquí se está señalando en estos textos bíblicos que cuando el ángel que está predicando el primer mensaje evangélico de adorar a Dios, de darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorar al que hizo el cielo, la tierra, el agua, el que hizo la creación, se está refiriendo un llamado para la observación o la observancia del sábado como día de adoración. Aunque en la Tierra, el planeta Tierra donde vivimos, siempre ha habido algún grupo de personas que en cualquier época han observado el sábado, lo cierto es que en el período que la Biblia menciona como los 1260 años o días, el período que corresponde a la supremacía papal, como el papado quitó el sábado y puso el domingo, la observancia del sábado, aunque muchos siguieron observándolo a través del tiempo, repito, pero la observancia del domingo reemplazó en la humanidad donde el catolicismo, donde el papado tenía su autoridad, se adoró al domingo en vez de adorar al sábado. De esta manera, el domingo llegó a ser una institución en la cual el ser humano adoraba lo que el papado había hecho en contra de lo que Dios había establecido. La autoridad que existe para la observancia del domingo es la autoridad de la Iglesia Católica, es la autoridad del papado, porque fue el papado el que hizo esto, el que transfirió la observancia de el sábado y la puso en el domingo. Cuando las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas comenzaron a existir, también ellos comenzaron a guardar el domingo en vez de guardar el sábado. Guardaban el domingo
Y ellos decían que lo hacían porque la Biblia decía o dice que como que Cristo resucitó el domingo, ahora en conmemoración de la resurrección de Jesús, se guardaba el domingo. En el Antiguo Testamento el sábado ocupaba su lugar, pero como enseña el mundo evangélico, cuando Cristo muere en la cruz, dice el mundo evangélico, entonces Dios clava, clava en la cruz la ley de Dios, clava los 10 mandamientos y entonces se pone el domingo como un día para conmemorar que Jesús resucitó el domingo. Pero la Biblia enseña que lo que conmemora la resurrección de Jesús es el bautismo, porque cuando una persona se bautiza en el nombre de Jesús, con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona en su bautismo, cuando desciende al agua, cuando el agua cubre a la persona en el bautizo por inmersión, simboliza que el hombre que seguía el pecado o seguía la vida antigua separado de Dios, moría y era sepultado en el agua. Jesús fue bautizado también de esa manera, sumergido en el agua. Pero cuando la persona se levanta del bautismo, resucita una nueva persona. Somos sepultados en el bautismo junto con Jesús y nos levantamos del agua junto con Jesús, conmemorando el triunfo de Jesús, la resurrección de Jesús, porque nosotros resucitamos ahora nueva criatura para dar honra y gloria a Dios. El bautismo está señalando de esta manera la resurrección de Jesús. El propósito de Dios y el propósito de la Biblia es enseñar que se debe guardar el sábado, que es lo que está en armonía con lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué se presenta a este ángel poderoso con este mensaje de la observancia del sábado? Porque se estaba llamando la atención a que el ser humano debía volver a los caminos de Dios, adorando a Dios en el día que Dios había establecido para la adoración del ser humano, en el día del cual el mismo Jesús, el Hijo de Dios, se llamó el sábado, es el Hijo de Dios, Señor del sábado. Se llama la atención en el momento en que iba o se está señalando que iba a comenzar el juicio de Dios, del cual ya hemos hablado, del cual hemos tratado. Y eso tiene que ver en el cumplimiento de la profecía de los 2300 días, porque el santuario sería purificado. En el santuario, también el sábado, tenía una obra especial que se hacía, señalándolo como el día especial de Dios. Como se habla en la profecía de los 2300 días, como que llegó el momento de limpiar el santuario celestial. En cuanto a la limpieza del santuario celestial, se enseña el restablecimiento en la humanidad
se llama la atención a que la humanidad debe guardar el sábado, debe honrar a Dios en el día sábado. Hay dos cosas más que quiero señalar con respecto a esto que estamos diciendo. Cuando en el año 1844 se estableció la hora en que comenzaría la purificación del santuario, que se refiere la purificación del santuario celestial, comienza a predicarse en la humanidad que el día del juicio ha llegado. O sea, llama la atención del ser humano a la obra que Dios hace en el cielo de acuerdo con el plan de la redención para salvar al ser humano. También, junto con llamar la atención de la obra de Cristo en el santuario celestial, se llama la atención al restablecimiento, a la observancia del sábado como el día de Dios. Junto con estas mm, profecías, decimos así porque así se presenta en el libro de Apocalipsis, porque esto lo vamos a decir en otro tema con respecto a la profecía. Vamos a comenzar en la próxima grabación hablando de este aspecto que es importante. Por eso lo vamos a dejar en la próxima grabación. En esta, en que ya estamos terminando esta grabación, estamos señalando que Dios establece estos dos aspectos que forman parte de la doctrina bíblica. La obra de Jesús en el santuario celestial, en que Jesús intercede por nosotros, comenzando la obra del juicio, y el restablecimiento del sábado como el día de adoración que los hijos de Dios debemos observar para estar en armonía con lo que Dios está diciendo. Y aunque está en armonía con lo que Dios está diciendo, lo que tiene que ver con la observancia del sábado, también en la profecía bíblica se enseña de una lucha que va a haber en la cual la observancia del domingo trata de ponerse a la fuerza, y todos los que quieran guardar el sábado, entonces tendremos conflictos, luchas, persecuciones. Esto también vamos a analizarlo eh, en próxima grabación con respecto al tema que estamos analizando. Otro aspecto que queremos señalar: quienes están siendo representados por este ángel, por estos ángeles que vuelan por el cielo con el Evangelio eterno y presentando el inicio del juicio y la observancia del sábado y otros aspectos doctrinales que se van a presentar. ¿Quiénes iban a ser los seres humanos, el pueblo de Dios que debía hacer esta obra, esta proclamación de estos mensajes? Llegamos con nuestro tema hasta aquí. Vamos a continuar en nuestra próxima grabación. Te pido que también analices, escuches este tema y lo compartas. Es algo necesario que todos los hijos de Dios debemos tener bien claros en nuestra mente y en nuestro corazón para obedecer y estar en armonía con Dios. Nos encontramos en nuestra próxima grabación.